Buenos días y bienvenidos a las noticias de las 7 de Castilla y León Televisión. Hoy es jueves 14 de febrero de 2019, día de San Valentín. Pedro Sánchez busca fechas para convocar elecciones generales. El Congreso tumbó ayer sus presupuestos. El presidente no pudo sacar adelante las cuentas porque sus socios catalanes le dieron la espalda. Coge fuerza el 28 de abril como cita electoral. Tampoco se descarta un superdomingo el 26 de mayo. En paralelo, en el juicio del Procés, la réplica de la Fiscalía ha sido muy dura con la defensa. Acusó a los abogados de distorsionar la realidad. El informe que señala que Caja Segovia recibió ayudas públicas queda fuera del sumario del juicio. Los testigos hablaron del daño que causaron a la imagen de la entidad las prejubilaciones. En abril arrancan las Edades del Hombre. Este año será en la localidad burgalesa de Lerma. Ángeli contará con un presupuesto de casi 2 millones de euros. 15 años después, los relieves robados en Quintanilla de las Viñas ya están en el Museo de Burgos. Han llegado desde Londres, donde fueron localizados por un investigador. Pocos cambios en el tiempo, hemos amanecido con frío después de las heladas de la noche. La tarde será primaveral, con máximas de 17 grados en algunas provincias. El Gobierno busca fecha para las elecciones generales porque los independentistas han tumbado la legislatura, retirando el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso. Rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019. Hasta aquí han llegado las cuentas de la ministra Montero, con 191 votos rechazándolos y 158 a favor. La Cámara Baja echó para atrás el plan elaborado por el presidente y su equipo para seguir en Moncloa. Las enmiendas se someten a una única votación conjunta. Comienza la votación. Un Pedro Sánchez que abandonaba así los pasillos del Congreso sin pararse a hablar con los periodistas y sin responder a ninguna pregunta. Lo van a ver. El presidente del Gobierno acababa de sufrir un revés de los que le apoyaron en la moción de censura. En el momento de la verdad, la cuerda se rompió y ahora se abre un periodo con incógnitas. La primera, la fecha en la que finalmente se van a convocar las elecciones. La solución la podemos conocer el próximo viernes. Le ocurrió a Felipe González en 1995. Comienza la votación. Y ahora, en 2019, también a Pedro Sánchez. Sí, 191. No, 156 más 2 votos emitidos telemáticamente. Por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. La cara de la ministra de Hacienda lo decía todo. También la del presidente del Gobierno. Presidente, llegó el momento de las elecciones. Sin responder a nadie. Señor Sánchez, ¿va a convocar elecciones? Sánchez abandonaba así el Congreso. Sus ministros tampoco resolvían la gran duda. Es una decisión que le corresponde al presidente. Pues lo tiene que decidir el presidente. Eso es el presidente. Pero su socio Podemos ya lo da por hecho. Asumo que va a haber una convocatoria de elecciones. Y tanto PP como Ciudadanos también. Después de medio año reclamándolo, ya es absolutamente inaplazable la convocatoria de elecciones generales. Convoque elecciones ya. No puede agonizar más lo que está agotado y muerto. Los independentistas catalanes, tras tumbar las cuentas de Sánchez, se lavan las manos. Si convoca elecciones, será pensando que tiene todas las bazas para ganarlas. Eso no depende para nada de nosotros. ¿Y cuándo podrían ser esas elecciones? Básicamente hay 3 opciones: 28 de abril, 26 de mayo con municipales, autonómicas y europeas, o esperar a otoño, aunque gobernar hasta entonces sería muy complicado. El viernes saldremos de dudas. Una de las primeras reacciones en Castilla y León fue la del secretario regional del PSOE. Luis Tudanca dijo que nadie en su partido teme un adelanto electoral. Hizo estas declaraciones en Vinuesa, en Soria, y mostró su optimismo tanto a nivel nacional como autonómico. A los socialistas no nos asustan las elecciones, ni aquí en Castilla y León ni en España. Esto es como los buenos estudiantes. Si tienes la tarea hecha y has estudiado, no te preocupa el examen. El que está asustado es el Partido Popular de Castilla y León, que no quiere que se hable de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente del PP, reiteró que Pedro Sánchez es un grave problema para Castilla y León. Sus dardos volvieron a orientarse también hacia Vox, por plantear la supresión de las comunidades autónomas. Lo que quieren algunas fuerzas políticas es que dejen de existir las comunidades autónomas para que las decisiones que nos afectan aquí se tomen desde Madrid, para entregar la gestión de esos servicios públicos precisamente al Gobierno de Pedro Sánchez y de sus aliados comunistas y separatistas.
El protagonista hoy del juicio del procés en el Tribunal Supremo será Oriol Junqueras. Ayer la Fiscalía y la Abogacía del Estado replicaron a las defensas de los acusados. Defendieron la imparcialidad del tribunal. También aclararon que no se están juzgando ideas, sino actos gravísimos contra la legalidad. La Fiscalía dice que los argumentos de las defensas de los acusados son falsos y falaces. Más que alegatos defensivos, parecen auténticos liberos acusatorios. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han enfatizado la imparcialidad del tribunal y que este no es un juicio político. Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones. No es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso. Son los gravísimos hechos. Entre esos hechos señalan que los encausados promovieron la movilización de miles de ciudadanos para utilizarlos como escudos humanos, para violentar la legalidad en las protestas del 20 de septiembre de 2017 y en el referéndum ilegal. La actividad política no puede justificar jamás utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales. Vox ha pedido que los acusados no puedan llevar lazos amarillos. Este tipo de símbolos deben sustraerse de lo que es la actuación en una sala. La sala quiere interpretar que es un símbolo ideológico y, en consecuencia, no va a poner ningún obstáculo. El juez Marchena los permitirá porque así lo recoge la jurisprudencia europea. Y mientras el rey de España continúa hoy con su visita oficial en Marruecos, acompañado por 5 ministros del gobierno. El viaje se había tenido que retrasar en 2 ocasiones y ayer comenzó con una recepción oficial del rey Mohamed VI en Rabat. Está previsto que se firmen acuerdos bilaterales en materias de inmigración, cultura, pesca e industria. Les hablamos ahora del caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. Las defensas, el Ministerio Fiscal y el Tribunal rechazaron ayer añadir al sumario la causa un informe que señalaba que la entidad recibió ayudas públicas del FROP. Entre los testigos, el procurador del PP en las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, reconoció la mala imagen que supuso para la entidad la decisión de los directivos. El exalcalde Pedro Aragüetes dijo que dimitió cuando conoció las cantidades que iban a percibir por esas prejubilaciones. Que diga quién ha firmado ese informe, qué fecha tiene, si se refiere a la Caja o a BCA Bankia, que ahí puede estar su error. Era un problema, en mi opinión, tanto de las cuantías como del daño reputacional, que en un momento como aquel, de una crisis económica brutal, el hecho de que se tuviera conocimiento de estas cifras, que evidentemente eran altísimas, generaba un daño y un perjuicio a la entidad como tal. Del oscurantismo, y no quería formar parte de un consejo de administración que no fuera claro, que no fuera transparente. Valladolid acogió ayer unas jornadas de UGT dedicadas a la negociación colectiva. El sindicato pidió derogar cuanto antes la reforma laboral del PP. Si lo hiciese, el Ejecutivo tendría que hacerlo por decreto y luego lo validaría la Diputación Permanente. Se podría aprobar el próximo viernes. Me consta que está redactado. Así que para UGT, con adelanto electoral o sin él, no hay excusa para que el gobierno de Sánchez no cumpla su promesa. Y nosotros le exigimos. No le pedimos, en estos momentos ya estamos exigiendo al Gobierno que cumpla el compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Es necesario, los ciudadanos lo están esperando. Y esa reforma de la reforma laboral ha de recoger la recuperación de la ultraactividad, la autorización administrativa para los ERES y la primacía del convenio de sector sobre el de empresa. Pero no es lo único que se reclama a Pedro Sánchez desde UGT. También elecciones anticipadas en primavera. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad, y utilizo un término coloquial, de presentarse a pecho descubierto en unas elecciones antes de las autonómicas, locales y europeas, y por lo tanto de manera singular, unas elecciones generales y solo generales. Lo justifican la ralentización económica y la confrontación política, y hasta esas elecciones reclama la aprobación de las medidas sociales pendientes vía decreto. De la reforma laboral y de los convenios se habló anoche en Espacio Abierto, donde estuvieron los secretarios regionales de los sindicatos y el presidente de la patronal. Coincidieron en esta casa en que los cambios de gobierno tumban en ocasiones acuerdos del diálogo social. Pasó con el salario mínimo y con la ultraactividad de los convenios. Nos han dejado fuera de ese acuerdo cuando realmente no estamos en contra. Habíamos acordado subirlo hasta en el año 2020. Negociamos los convenios, les firmamos por debajo de la media española,
Pero es que las reformas laborales que 0,08. o lo firmas Pero aquí hay unos o datos, te quedas sin convenio. Que había acuerdo con ellos y con el anterior gobierno del Partido Popular en varias materias de la reforma laboral, en la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa, en el tema de la ultraactividad de los convenios. La Junta de Castilla y León insiste en pedir a Europa más fondos para financiar el plan de dinamización de las comarcas mineras. Fue ayer, durante la constitución del Grupo País. En Madrid reclamó también apoyo para la restauración de la térmica de Anllares, para el proyecto de la mina en vivo de Villablino y para otras actuaciones en materia de generación eléctrica. Que pueda haber financiación para las centrales hidráulicas de bombeo, pero que además con la particularidad que van a lavar aguas sucias, a depurar aguas sucias procedentes de minas clausuradas. La unión hace la fuerza. Con esta máxima, Soria ya y Teruel existe, irán de la mano a Madrid para manifestarse y reclamar medidas contra la despoblación. Será a finales de marzo, el domingo 31. Ambas plataformas han convocado a todos los ciudadanos de estas provincias para que hagan oír sus voces. Se ofrecieron además a colaborar con otras regiones del país que tengan los mismos problemas. Europa se está negociando los fondos europeos. En Madrid se está desarrollando la estrategia nacional frente al reto demográfico. La COE y la Red SESPA han presentado el otro día un informe sobre fiscalidad reducida para estos territorios. Si no salimos a la calle ya, se nos va a pasar el tren. Este es el momento histórico de hacer visible el problema y aprovechar esta ola de movimientos que se están generando desde Europa hasta estos territorios. Un problema, el de la despoblación, que ha vuelto a acaparar la atención del Parlamento Europeo. La socialista Irache García ha conseguido sacar adelante una enmienda para que la política de cohesión europea haga frente a los retos demográficos a través de fondos estructurales. Sobre la mesa ha puesto la necesidad de dar oportunidades a los entornos rurales, apostando por el futuro en la creación de empleo y también por las mujeres. La eurodiputada ha puesto como ejemplo a nuestra comunidad. Castilla y León, por ejemplo, una de las regiones que más población pierde en toda Europa, una de las más envejecidas. Necesitamos una política de cohesión que sea capaz de favorecer la fijación de la población, de dar oportunidades a las mujeres, a los jóvenes, de crear alternativas de futuro y de empleo, de no resignarnos a crear desiertos de población en Europa. En los pueblos encontramos verdaderas joyas como los bueyes de la raza alistana sanabresa, una raza muy codiciada en el País Vasco, donde históricamente se utilizan para el arrastre. La especie está en clara recesión y aún así hay defensores a ultranza que creen en su futuro. Estas imágenes son de Carvajales de Alba, en Zamora, donde contamos con la explotación más grande de estos animales en Castilla y León. Actualmente la Junta aporta 140 euros por cabeza y año y la Diputación otra pequeña subvención. Los ganaderos son verdaderos apasionados. Estas razas se utilizaban pues, para trabajar en el campo y para mantener a las familias. Entonces forman parte de la cultura y de la historia de los pueblos, de las zonas, de las comarcas. Entonces es inevitable cuidarlas y mantenerlas. La vives desde que naces y te enamoras de ella. Entonces el hecho de seguir es por esa circunstancia. Caridad Pascual fue ayer galardonada con el Premio Alimentos de España a la industria alimentaria. Estos galardones los concede el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No ha sido la única empresa de la comunidad en tener este reconocimiento. También se lo ha llevado Monte Nevado, una compañía segoviana de Carbonero el Mayor que ha conseguido que su jamón ibérico de bellota sea el mejor. Novedades en el caso de Julen, el niño que falleció al caer en un pozo de Totalán, en Málaga. El dueño de la finca, donde cayó el pasado 13 de enero, tendrá que declarar como investigado por un delito de homicidio imprudente. El juzgado que lleva el caso ha aceptado la petición de la Fiscalía para aclarar las responsabilidades penales tras el fallecimiento. El menor tenía 2 años cuando se precipitó por el pozo. La siguiente historia sí que ha terminado con un final feliz. Les hablamos de 2 relieves robados en Burgos hace 15 años que han vuelto a casa. Se los llevaron de la ermita de Quintanilla de las Viñas. Ayer llegaron procedentes de Londres. Están en buen estado. Los encontró un investigador holandés. 15 años después vuelven a casa. Estos 2 sillares visigóticos de piedra caliza acaban de llegar a Burgos desde Londres. Fueron recuperados en Londres el pasado mes de enero tras haber tenido la Guardia Civil conocimiento de su posible localización
a través de un investigador privado. Y aunque se conservan en buen estado, las piezas se han expuesto mucho a las inclemencias meteorológicas y se las someterá a un tratamiento para eliminar la contaminación biológica. Vamos a tener que prestar especial importancia y atención a que no vuelvan a estar después en un ambiente con condiciones propicias a que se vuelva a reactivar. Relieves que se custodiarán en el Museo de Burgos junto a los otros 13 que también pertenecen a la ermita de Santa María de las Viñas, que fueron trasladadas tras el robo del 2004. La Guardia Civil ha tenido un papel fundamental para que este patrimonio regrese a Burgos en tiempo récord. Finalmente ayer, con una aeronave del cuerpo, salimos hacia Londres con un representante también de la Dirección General de Bellas Artes y con un operario especializado en transporte al que no le quiero restar el éxito del embalaje. Una vez recuperados los bienes, falta por esclarecer quién los robó. La Guardia Civil trabaja detrás de una nueva pista, en este caso con la policía francesa. Lerma está a las puertas de abrir la nueva exposición de las edades del hombre. La consejera de Cultura presentó ayer la exposición de arte sacro en la localidad burgalesa que albergará la muestra este año. Bajo el nombre de Ángeli, las obras seleccionadas se ubicarán en 3 espacios. Como novedad, este año se les propondrá también a los visitantes varias rutas patrimoniales. La Junta de Castilla y León va a destinar casi 2 millones de euros a este proyecto. Estamos seguros de que en esta edición Lerma, uno de los pueblos más bellos de España, asentado sobre una tierra que sabe, sobre una tierra que huele a vino, recoge el testigo de esta nueva muestra. Otra novedad de esta edición van a ser un ciclo de conciertos. Todo el mundo aquí, yo creo que la mayoría, inmensa mayoría, sabemos que Lerma tiene 2 de los grandes órganos más importantes. Con mucha emoción, Aspaín rindió ayer homenaje al que fuera su presidente durante 22 años. La viuda de Julio Herrero recogió de manos del presidente de la Junta la medalla de oro de la institución. Herrera destacó la apuesta de Julio Herrero por un modelo integrador basado en la innovación, la calidad, el empleo y que no se olvidó del mundo rural. Una persona que aprovechó su tiempo y que trabajó con coraje para cambiar la sociedad, para hacerla mejor, para hacerla más humana, para hacerla más justa. En una clase no solo es importante el discurso del maestro, también lo es el silencio que utiliza a la hora de enseñar. De eso se ha hablado en un curso en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, en Valladolid. Estos son algunos de los secretos. Ojos cerrados, orejas bien abiertas y boca en silencio, para adivinar qué produce este ruido. El silencio sobre todo ayuda mucho a trabajar la atención, es un medio en el que el aprendizaje sí que puede ser significativo. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El silencio intercalado con notas produce ritmo. Ahora sin hola. ¿Cómo estás? De esta manera les enseñan música. Lo que queremos enseñar es esa percusión corporal que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo. ¿Preparado? En una clase con ruido los resultados son peores que cuando están concentrados en silencio. Sin silencio no se puede pensar, no puede haber orden, no puede haber una relación de ideas nítida y clara. En eso consiste el proceso de aprendizaje, de conocimiento. Así, estos alumnos de magisterio son conscientes del valor del silencio. Con estas prácticas se ponen a prueba como verdaderos maestros. Te sabes la teoría pero no la práctica. Entonces, el que vengan un montón de niños, organizar las cosas, las actividades, plantear unos objetivos, eso es lo que te ayuda a formarte de verdad. En esta clase aprenden todos, los escolares y los universitarios. La banda ancha de Internet llegará a todos los colegios de la comunidad antes de 2020. El consejero de Educación lo anunció ayer en una jornada sobre la excelencia de las nuevas tecnologías en las aulas, que se celebró en Valladolid. La próxima semana el Ministerio va a firmar el contrato que desarrollará el proyecto de escuelas conectadas. Tenemos que estar preparados, tanto desde el punto de vista técnico como de personal. Nos estamos planteando que efectivamente pues tendremos que tener personas expertas en los programas, en el hardware y también en el software, también que dinamicen los centros. Llegan los deportes, después les hablaremos de las becas de la Fundación Villalar. Ayer entregó las ayudas económicas para la creación artística contemporánea.
Los afortunados son 9 creadores que durante un año recibirán 1.000 euros al mes para llevar a cabo sus proyectos creativos. También estaremos en el Auditorio Ciudad de León para recorrer con ustedes esta exposición que reúne el trabajo de los pintores y escultores del Bierzo, una muestra colectiva en la que hay obras de 15 autores. En cuanto al tiempo, mañana no habrá muchos cambios, será la mañana fría, con heladas y con mínimas de 0 grados. Sin embargo, por la tarde, el tiempo que vamos a tener será bastante primaveral, con valores que van a superar los 17 grados en algunas provincias. El frío a estas horas no permite a los termómetros alcanzar los valores positivos, pero dará un cambio según avance la jornada. Desaparecen las brumas y los bancos de niebla y el jueves será un día bastante soleado, con temperaturas máximas que irán subiendo según avance el día. No hay muchos cambios respecto a ayer, pero llegarán a alcanzar los termómetros 18 grados en Salamanca, 17 en Valladolid. Por lo tanto, será una tarde con temperaturas primaverales en toda la comunidad. Los vientos soplarán flojos del este. Hoy en nuestra agenda del día tenemos una cita en un lugar histórico de la comunidad, el Castillo de Fuensaldaña, en Valladolid. Durante varias legislaturas, sede de las Cortes de Castilla y León, ahora se va a convertir en un centro de interpretación. Será la lanzadera de los castillos de Valladolid. El presidente Herrera estará esta tarde en la puesta del agua. También hoy Castilla y León Televisión finaliza sus foros de Proyecto Horizonte con una jornada en Zamora dedicada a la educación. Como colofón, en el marco de nuestro 10º aniversario, se editará un libro con los titulares y las mejores ideas surgidas en cada uno de los 10 encuentros. La Fundación Villalar entregó ayer las becas de creación artística contemporánea. 9 creadores de la comunidad podrán desarrollar su proyecto. Se repartirá uno por cada provincia. Los autores dispondrán de 1.000 euros al mes. Hay proyectos de fotografía, audiovisuales, poemarios o incluso la construcción de una cabaña en Navas del Marqués. La presidenta de la Fundación, Silvia Clemente, destacó la creatividad de los proyectos y que cada año se presenten más aspirantes. En esta muestra se han aunado 15 autores del Bierzo. La Asociación de Pintores y Escultores de esta comarca exponen durante todo el mes de febrero en el Auditorio Ciudad de León. Escultura, pintura e ilustración son los lenguajes que el visitante encontrará en esta exposición, que reúne obras de 13 pintores y 2 escultores. Pues así nos vamos. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web y también en las redes sociales de Castilla y León Televisión. Adiós.